Bien, chicos, buenos días con todos. El día de hoy vamos a continuar, ¿no? Con nuestro tema de la evolución, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que la clase pasada, perdón, hemos estado hablando sobre las teorías evolutivas, ¿cierto? Y tenemos entonces aquel personaje francés, conocido pues como Jean-Baptiste, ¿no? De Monet, o llamado también como el Caballero de Lamarck, que me propuso pues la teoría de la herencia de los caracteres, ¿no? En donde me habla de dos leyes. ¿Alguien se acuerda cuáles son esas leyes que propuso el Caballero El de uso y el Lamarck? desuso, el uso y el desuso. La Yo ley soy del uso y desuso y la ley de los caracteres adquiridos, ¿no? Ley de los caracteres adquiridos también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos decía la ley del uso y desuso? Para él, ¿cómo evolucionan los seres vivos? O sea, cuando el, por ejemplo, utiliza una de esa extremidad utiliza, se va a desarrollar y cuando algo ya no lo utiliza, se va a volver así. Sin como el función. avestruz Ajá. Ya, que El dejó de- de entonces, utilizar sus muy alas. bien, tienen una idea, está bien, está correcto, ¿no? Entonces, el Caballero de Lamarck publica un libro. ¿Cómo se llama ese libro? Filosofía. Filosofía y zoología. O Filosofía zoológica. zoológica, zoológica, ¿no? La Ajá, filosofía filosofía zoológica. zoológica. Así es, o sea, en su libro él nos está hablando, pues, ¿no? De cómo evolucionan los animales, ¿no? A través de dos leyes, la ley del uso y desuso y la ley de los caracteres adquiridos, ¿no? La ley del uso y desuso nos dice que los animales van a utilizar, ¿no? Hacer uso de ciertos órganos. Como hacen uso de esos órganos de manera constante, esos órganos van a ser los que evolucionen, o sea, los que cambien, los que desarrollen, ¿de acuerdo? En cambio, el uso que hagan, desuso, ya el órgano, perdón, que hagan desuso, que ya no estén utilizando, con el tiempo va a llegar a atrofiarse. ¿Qué quiere decir atrofiarse, Miss? Quiere decir que puede desaparecer o en algún momento pueda ya no tener función. ¿De acuerdo? Deje de funcionar, en otras palabras. En este caso, ¿no? Como ejemplo teníamos, ¿qué cosa? La ley del uso, él lo explicaba, ¿no? Con el desarrollo de la evolución de las jirafas, ¿no? Las jirafas para Lamarck en un momento, ¿cómo eran? ¿Todas tenían cuellos cortos o había variación? Pies cortos y patas largas. Cuellos Todos, Patas cortos, todos. pequeñas. Para la todos. mar, en un Todos. momento, todas las jirafas tenían cuello corto, no había variación ahí, ¿ya? Acuérdense del lamarquismo. Ahí no había variación, ¿de acuerdo? Todas las jirafas mis tenían su cuello corto, pero debido pues a situaciones que ha puesto la naturaleza, como las sequías, por ejemplo, el alimento empezó a escasear. Por lo tanto, las ramas de los árboles que se encontraban cerca al suelo ya no estaban así, sino se encontraban ahora, ¿no? En la cúpula del árbol. Por lo tanto, estos animales pues tenían, ¿no? Que estirarse para alcanzar el alimento, y al estirarse estaban estirando ¿qué cosa? El cuello, y también estaban estirando las patas, ¿cierto? Y esto pasó por miles de años, ¿no? En ese proceso. Entonces, como el órgano que ellos más usaban era el cuello y las patas, por ende fueron los órganos que más se desarrollaron, ¿cierto? Ellos fueron, ¿no? Esos órganos fueron los que pues evolucionaron, cambiaron, porque actualmente las jirafas tienen el cuello largo y las patas largas, ¿cierto? ¿No? Ahora, lo que decía Lamarck, que era, hasta ahí tenemos la ley del uso, pero ahora nos falta su siguiente ley, ¿no? De la herencia de los caracteres adquiridos. Como ellos ya tienen una característica nueva, Lamarck decía que esta característica era también, ¿qué cosa? Va a ser heredado por sus descendientes, ¿sí o no? Pregunto, ¿cuál de sus dos leyes, ley del uso y desuso o la ley de los caracteres adquiridos, no es aceptado un 100%? No se le acepta a Lamarck, se le ha criticado por esa ley. ¿Qué ley? ¿Cuál de las dos? El, El uso. No, la ley de los caracteres adquiridos. ¿Por qué? Ya les expliqué, ya les expliqué. Supongamos que tu papá se vuelve robusto, no ha hecho práctica de sus músculos, ¿ya? Se vuelve robusto. Tu mamá igualito, es robusta. ¿El hijo que nazca van a ser robusto? No, no. No. Es por no. eso, pues, que no se acepta esa ley que nos dice Lamarck, ¿no? La ley de los caracteres adquiridos. Sí. No. ¿Por qué? Porque o sea, sí hay jirafas con cuello largo y también hay otras jirafas con cuello largo. Eso no garantiza a un 100% que las jirafas hijas tengan también un cuello largo. No garantiza, porque acuérdense que sus ancestros, sus antepasados tenían cuello corto. Entonces, por ende, pues podría, ¿qué cosa? Podría salir por ahí una jirafita con el cuello corto. No garantiza un 100% eso, ¿ya? Es como les decía, pues, ¿no? Si tu papá hace ejercicio, se vuelve musculoso como que un físico-culturista y tu mamá también, hay un 100% de probabilidad que
su hijito que nazca también sea un físico-culturista, si nazca bien robusto? No. No, pues mira, No, eso es no, ilógico, igual no también va a había hecho pasar. un ejemplo de de los padres altos que, aunque Claro, ¿no? la mamá y el Ah, papá son altos, pero no es 100% confirmado que el hijo también va claro, a ser así alto. es, ¿no? Claro. O si tu mamá es blancona, blanquita, y tu papá también es blancón, ¿es garantizado que al 100% el hijo salga blancón? No. ¿De piel blanca? No, No, Miss. Podría haber una También probabilidad puede ser de que que los salga ancestros... de piel morena, porque por ahí su ancestro, pues pudo haber tenido una piel morena. Ajá. Entonces, la ley que se criticaba y que se sigue criticando a Lamarck es la segunda ley. Pero Miss, al menos Lamarck ya empezó a hablar sobre evolución. Él fue la base de todo esto, así es. Y después ya, ¿no? Se siguieron poniendo otras más piedritas para, pues, tratar de explicar las teorías evolutivas, ¿no? Después de Lamarck, ¿a quién tenemos? A Charles Robert Darwin, ¿no? Darwin. Charles Robert Darwin, ¿no? ¿De dónde es él? Lamarck es de Francia. ¿Darwin de dónde es? de Si yo digo que él es inglés, me estoy refiriendo a que él viene de Inglaterra, Inglaterra, del ¿no? Reino Así Unido. es, muy bien, así es, ¿no? Entonces, Charles Darwin, ¿a qué se dedicaba? ¿Su papá qué cosa quería que él estudiara? ¿Medi? Medicina. Medicina, ¿pero le gustaba medicina? No, Miss, no No, le no le gusta. gustaba, no le gustaba. Por lo tanto, Charles Darwin pues lo dejó, ¿no? Porque había recibido una propuesta de hacer un viaje en el Beagle, ¿no? Una expedición que duraba ¿cuántos años? 5 años. Esa expedición duró 5 años, ¿de acuerdo? Y en esa expedición él fue a visitar islas, ¿no? Se fue por el Océano Pacífico, también por la Oceanía, ¿ya? Entonces, 5 años en esa expedición, ¿de acuerdo? Y Charles Darwin venía de una familia con buena posición económica, por lo tanto, su economía le permitía a él realizar sus 5 años de expedición sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estaba él por el Océano Pacífico, ya, por el Océano Pacífico del Ecuador, hubo un archipiélago que le llamó la atención. ¿Cómo se llama ese archipiélago? Galápagos. Galápagos, ¿no? El Galápagos. archipiélago de los Galápagos. Entonces, como es un archipiélago, archipiélago llamado Galápago, está formado por islas, ¿no? Archipiélago, conjunto de islas. Entonces, ahí encontramos, pues, varias formaciones de islas, ¿de acuerdo? Por eso le llaman en conjunto Isla de los Galápagos, ¿ok? O Isla Listo. Galápagos. ¿Qué es lo que le llamó la atención ahí a él? Su diferencia de picos, Miss. Muy bien, Galindo, ¿no? Miss, la diferencia pues de los picos, ¿no? De esas avecitas llamadas los pinzones, ¿se acuerdan, no? Entonces, lo que a él le llamó la atención, Miss, fueron los picos. Otras aves sabía pues que tenían picos gordos, picos largos, picos puntiagudos, picos delgados, etcétera, Miss. Ah, y él se daba cuenta también que de acuerdo al pico que tenían estas aves, esa isla en donde se encontraba la avecita, pues la isla daba quizás los alimentos necesarios para las aves. Si las aves tenían picos gordos, en esa isla abundaban los granos, ¿de acuerdo? Abundaban los granos. Pero Miss, en la otra isla abundaba el alimento de los gusanos, las lombrices. Por lo tanto, pues tenían un pico más delgado, esos pinzones. En otra isla, Miss, abundaban las hormigas. Tenían un pico más puntiagudo. ¿De acuerdo? Entonces, pero todos tenían mismas características, la diferencia eran a nivel de los picos. Entonces, con todo eso lo que había apuntado en su cuadernito Charles Darwin, se vuelve, ¿no?, a su tierra, Inglaterra, ¿de acuerdo? ¿Y por cuántos años ahí estudia todo lo que había investigado Charles Darwin? Por 20 años de estudio, ¿ya? 20 años de estudio, ¿no? Pensando, craneando de cómo pudo haber sido esto, cómo pasó esto, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, lo que le había llamado eran pues los pinzones, ¿no? Y sus cambios de picos, ¿no?, que habían tenido. Entonces, ¿a qué conclusión llega Charles Darwin? Él dijo, no, estos pinzones se parecen, tienen características, ¿no? La diferencia está que a nivel de los picos, ¿no? Como hay diferencias en los picos, pues digamos que hay varias especies de pinzones, pero la diferencia es a nivel de los picos. Entonces, lo que llegó a la conclusión Charles Darwin con esto es que dijo, en algún momento hubo un pinzón ancestro, ¿ya? Que vino de Sudamérica y llegó, ¿qué cosa? Llegó pues a colonizar las islas de los Galápagos, pero
yo imagino que en ese momento, pues quizás abundaba la comida, ¿no? Pero con el tiempo quizás debió haber escaseado, entonces han empezado a migrar a todas las islas, ¿no? Como no se adaptaban, otras avecitas, otros pinzones se habrán quedado ahí, pero otros se habrán ido a otra isla en busca de alimento. Entonces han empezado a migrar por busca de alimento. Y de acuerdo al alimento que encontraban en cada isla, es de esa manera en cómo se han ido desarrollando los picos, en cómo se han ido cambiando los picos, porque tenían que cosa, que adaptarse al medio, tenían que adaptarse a las situaciones que proporcionaba pues la naturaleza. Si la naturaleza solamente proporcionaba alimentos de granos, con el tiempo ellos tenían que acostumbrarse a comer esos granos, por ende sus picos han evolucionado pues a ser picos gruesos, ¿no? Para que puedan alimentarse de puros granos. Pero por allá las aves que solamente han encontrado hormigas, han tenido que desarrollar ellos con el tiempo picos alargados. Por allá a mí solamente gusanos, picos delgados, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa con esto? ¿Qué explica Charles Darwin? Que la naturaleza selecciona, hace que tú cambies, ¿no? Pero selecciona el más fuerte. Si esos cambios favorables, bien, pues, ¿no? Vas a sobrevivir, ¿cierto? Porque los seres vivos están en una lucha por la existencia. Sobrevive el más fuerte, ¿cierto? Y la naturaleza ahí influye bastante, ¿ya? Por eso, ¿cómo se llamó el libro que publicó Charles Darwin? ¿Cómo se llama su libro? ¿Origen de las especies? Origen de las especies, pero ¿por medio de qué? Por medio de la selección natural, claro. Esa es la teoría, ¿no? Teoría de la selección natural. Entonces, su libro que publica Charles Darwin es ¿qué cosa? Es el origen de las especies por medio de la selección natural, ¿no? ¿Cómo se han originado las especies? Charles Darwin lo explica, por selección natural, porque la naturaleza selecciona. ¿Y a quién selecciona? ¿Al más débil? No, al más fuerte, al más hábil, al más apto. Y este descendiente más hábil, más apto, más fuerte, es el que va a dejar descendencia, es el que va a seguir sobreviviendo aquí en la Tierra. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el lamarquismo y el darwinismo? El lamarquismo dice, hablando de las jirafas, ¿ya? Porque Darwin rechaza, pues, ¿no? La teoría de Lamarck, de la herencia, de los caracteres adquiridos, él rechaza. ¿Por qué? Porque para Darwin, en un principio, las jirafas, todas tenían para Darwin el cuello corto o había variación. Había variación. Había variación, habían jirafas con cuello largo y también habían jirafas con cuello corto. ¿Ya? Entonces la naturaleza pone sequías. ¿Qué empieza a pasar? Selección natural. La naturaleza selecciona a seres vivos más fuertes, ¿no? Si las jirafas, pues, que tengan el cuello corto, no van a poder alcanzar los alimentos, serán ellos los más débiles, por lo tanto, van a desaparecer. Pero van a haber jirafas con cuellos largos, que sí van a alcanzar el alimento, por lo tanto, ellos van a hacer, ¿qué cosa? Van a ser, pues, ¿no? La especie dominante. Jirafas con cuello largo, la especie dominante, que va a seguir existiendo en la Tierra. Por ende, ellos, ¿qué cosa? Van a dejar descendencia. Y en su descendencia por ahí podría salir también una jirafa con cuello corto. Así es, pero no va a seguir sobreviviendo en la naturaleza, porque la naturaleza sigue seleccionando y solamente selecciona a los más fuertes, ¿ya? Y hoy en día tenemos pues también una evidencia de eso tras la pandemia, ¿no? Ya les explicaba también. En esta pandemia solamente todos estamos luchando por sobrevivir. Todos los seres vivos luchan por la supervivencia. ¿De acuerdo? Entonces, esta pandemia, ¿a quiénes se le está llevando? Se está llevando pues a los extremos de la vida, ancianos y bebés, ¿no? Los extremos de la vida, y aquellas personas pues que tengan alguna enfermedad de fondo, sea diabetes, hipertensión, obesidad, ¿cierto? Entonces aquí la naturaleza también está seleccionando, claro, selección natural, ¿ya? Va a sobrevivir el más fuerte, el que se adapte mucho más rápido a las condiciones que ocurran en la naturaleza, ¿de acuerdo? Porque en la naturaleza, chicos, siempre va a haber catástrofes, pandemias, epidemias, de todo, pero ¿quién sobrevive? Siempre el más apto, el que se adapte más rápido a esos cambios, ¿ya? Entonces, eso es lo que trataba de explicar, pues, Charles Darwin, ¿no? Ahora, aquí viene la gran pregunta. Charles Darwin, ¿él solito propone esa teoría de selección natural o había por ahí otro señor también que estaba estudiando lo mismo que Darwin, pero quizás tenía una economía menor que Charles Darwin, ¿no? Él no ha hecho quizás una expedición de 5 años. Alfred Russel Wallace tenemos, ¿no? Él también, ese señor venía de una familia pobre, pero había llegado a las mismas conclusiones y su expedición de él no había durado pues como de Darwin, 5 años, no se podía dar ese lujo. ¿Ya? Pero de él duró 2 años a 3, por ahí nada más. Y también estudió, pues no, tampoco estudió 20 años como Darwin. Darwin lo estudió 20 años, en cambio Wallace estudió menos tiempo, pero llegó a la misma conclusión. ¿Podríamos decir que Wallace analizó más rápido que Darwin? Claro, ¿no? Porque lo hizo en menos tiempo. Pero
discutieron, se pusieron a discutir que yo voy a presentar lo mismo, o se apoyaron. Se apoyaron. Se apoyaron, ¿ya? Por lo tanto, hay que reconocer también a Alfred Russel Wallace, que también propone lo mismo que Darwin, ¿de acuerdo? Y lo presentan ambos juntos, presentan pues el libro, ¿no? Bajo el nombre del origen de las especies por selección natural, pero el crédito pues del padre de la evolución se lo lleva Charles Darwin, pero ambos proponen la teoría de la selección natural, se apoyaron, ¿de acuerdo? Iguales no le hizo problema que a él le hayan dicho, pues no, que es el padre de la evolución. Aparte que en ese tiempo, no es que a Darwin, has presentado, tú eres el padre de la evolución, no, tampoco, ¿ya? Eso ya fue con el tiempo, después. Otra cosa que han presentado al mundo, ¿no? Han presentado pues el libro, han publicado el libro al mundo, han hecho conocer, pero no es que ahí en el momento exacto, ya tú vas a ser padre de la evolución, no, pues eso se da con el tiempo, ¿de acuerdo? Listo. Después, Miss, tenemos a otro personaje por ahí, ¿no? Tenemos a Hugo de Bryce. Hugo de Bryce empieza a hablar ¿de qué? ADN. ¿De ADN? No. Ya. Para esos tiempos, ya, para que Hugo de Bryce empiece ya a publicar, ¿no? Empieza a publicar acerca del mutualismo, de mutaciones, mejor dicho, su teoría es el mutualismo, ¿no? Empieza a hablar de la mutación. Para eso ya se sabía que ocurría herencia biológica, ya, en los seres vivos. O sea, los seres vivos, ¿no? Adquieren rasgos de padres a hijos, ¿no? ¿Eso quién lo había propuesto? Mendel, Gregorio Mendel había hablado, ¿no? Sobre la herencia biológica, ¿cierto? ¿No? La genética, sobre la genética que estudia la herencia biológica, eso lo había propuesto ya Mendel. Por lo tanto, pues Hugo de Bryce dice, ¿no? Que los seres vivos cambiamos por cambios a nivel de nuestro ADN. ¿Qué cosa viene a ser un cambio en nuestro ADN? Mutación. ¿Qué es mutación? Un cambio a nivel del ADN, de nuestra información genética. Ojo, pero este cambio que sucede en el ADN es al azar. ¿De acuerdo? Es al azar. ¿Por qué, Miss? Porque puede ser favorable o puede ser desfavorable. Si es favorable, qué bien, ¿no? Happy para el ser vivo, porque va a seguir sobreviviendo, si es favorable para él, pero si es desfavorable, si hay mutaciones desfavorables, pues piña para el ser vivo, porque va a tener que morir ya que va a ser más débil, ¿de acuerdo? Entonces, Hugo de Bryce pues se dedicaba, era un botánico Hugo de Bryce, ¿ya? Él se dedicaba a estudiar esas mutaciones a nivel de las plantas principalmente, ¿ya? Entonces, él empieza a hablar sobre mutación, ¿ya? Mutación, cambios a nivel del ADN. Y después aparece, ¿qué cosa? Aparece ya el neodarwinismo, ¿no? O también llamada la teoría sintética, porque hace una síntesis de todo. La teoría sintética o neodarwinismo es propuesta por 3 personajes. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Chicos, estamos recordando porque tienen una práctica al final. Fisher, Haldane y Wright. Así es, ¿no? Ronald Fisher, escuchen, Ronald Fisher, John Haldane y Sewell Wright. ¿Ya? Son 3 personas, pues, que siguen la corriente de Darwin, ¿no? Por eso son los neodarwinistas, pero la mejoran nada más. Ellos la mejoran, tratan de mejorar, pues lo que Darwin quizás no podía explicar en esos tiempos, ¿no? Darwin quizás él no podía explicar, pues, cómo que esos, cómo es que la especie dominante dejaba, pues, herencia en los demás, porque para esos tiempos de Darwin todavía no aparecía Gregorio Mendel. Entonces él no podía explicar, pero ya Hugo de Bryce después lo menciona, ¿no? Entonces el neodarwinismo trata de hacer una síntesis de todo eso, ¿de acuerdo? Lo sintetiza, pues, ¿no? En la teoría sintética, por eso se llama, en donde él aprueba, ¿qué cosa? Él aprueba la mutación, ¿ya? Él aprueba la mutación, ¿qué más? Aprueba la recombinación genética y aprueba la selección natural. O sea, trata de mezclar todo eso, ¿no? Trata de mezclar la teoría de Darwin, trata de mezclar la teoría de Mendel, que hay herencia biológica, ¿ya? Y también incluye, pues, la ciencia de la genética moderna, ¿ya? Y todo eso ya viene a ser el neodarwinismo. Por lo tanto, si yo les pregunto en el examen, ahorita que van a dar, ¿la teoría neodarwinista apoya la teoría de la selección natural? ¿Sí o no? O sea, la teoría de Darwin, pues, selección natural. Sí. ¿Sí la apoya? ¿Apoya la mutación, sí o no? También. También, la recombinación genética, o sea que hay que nos va a dar variabilidad con el tiempo, recombinación, se recombina, ¿qué cosa? El ADN del espermatozoide, y se recombina, ¿no? ¿Con quién? Con el ADN del ovocito. Por lo tanto, el ser vivo que nazca, que se va a originar, no es idéntico a los padres, ¿sí o no? ¿O acaso él ni es idéntica a su mamá y a su papá? No, Miss, tengo variabilidad genética. Yo soy diferente. Tengo rasgos heredados de ellos, herencia biológica, pero no soy igual a un 100%. Tengo variabilidad. Y mi hermana de igual manera. También no se parece a mí un 100%. Hay variabilidad. Y los hijos de mi hermana y de mí no van a ser también iguales a mis ancestros. Hay cambios. ¿Ya?
Listo. Entonces eso viene a ser la teoría neodarwinista. Ahora, continuamos con nuestra clase del día de hoy. Escuchen, ahora para yo creer en las teorías evolutivas, obviamente tienen que haber pruebas, tienen que haber evidencias que avalen de lo que ellos están hablando, ¿sí o no? Si no, así no voy a creer, ¿cierto? Listo. Y para eso pues vamos a hablar de 4 pruebas, ¿ya? Tenemos aquí una disciplina llamada la disciplina paleontológica o paleontología, que es la ciencia que se encarga de estudiar, ¿qué cosa? Los restos fósiles, o llamados también restos ancestrales. Fósiles viene de la palabra fusilis, si mal no recuerdo, que significa excavar, ya significa desenterrar. Claro, ¿no? Para encontrar restos fósiles hay que desenterrar, hay que excavar a profundidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos restos fósiles pues, que se han encontrado en la Tierra? Tenemos los restos anatómicos, por ejemplo, huesos, ¿no? Han encontrado pues huesos de ¿qué? Huesos de los antepasados, ¿no? De los ancestros, ¿ya? Huesos de dinosaurios, por ejemplo. Huesos de dinosaurios, han encontrado dientes, piel fosilizadas todavía de dinosaurios también, ¿de acuerdo? Y por aquí tenemos, miren, por aquí tenemos, ¿quién ha encontrado? Todos los huesos de los ancestros de los caballos. Actualmente sabemos que el caballo tiene esta forma, esta apariencia, ¿no? De manera física, como nosotros la vemos, pero han encontrado restos anatómicos de los caballos, pues que podrían haber sido los ancestros, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, sus nombres son un poco complicados, Eohippus, Mesophis, y poco a poco han ido dándoles nombres de acuerdo a los restos anatómicos que han ido encontrando, y pues ellos nos dicen, ¿no? Que esos restos anatómicos que han encontrado, ¿qué cosas son? Son los ancestros del caballo, ¿de acuerdo? Y así han encontrado varios restos fósiles que indican los ancestros quizás de los seres humanos, indican los ancestros en caso de las ballenas, etc. Entonces, una evidencia es, pues, los restos fósiles, ¿no? Encontrar huesos, restos anatómicos, perdón, encontrar huesos, encontrar dientes, piel fosilizadas. ¿Qué más, Miss? Tenemos otro tipo de resto fósil llamado los petrificados. Petrificados viene de piedra, ¿no? Mis que se han quedado ahí petrificados en las piedras, algo parecido, pero no es así. Escuchen, los petrificados vienen a ser cuando aquellos ancestros, aquellos animales primitivos han muerto y se han quedado en la tierra, ¿cierto? En la capa del suelo, ¿no? En la capa superficial del suelo. Pero con el paso de los años, este animal que se ha quedado muerto ahí, poco a poco, esta materia orgánica que es él, se ha ido llenando de materia inorgánica, o sea, por minerales. Se ha tapado con hierro, con silicio, con calcio, ¿ya? Para que me forme pues, una materia dura, una materia inorgánica dura. Y eso es lo que conocemos como los petrificados. Por ejemplo, aquí en la imagen estamos viendo pues una concha primitiva, ¿no? Una concha primitiva que está petrificada. Es dura. ¿Por qué? Porque tiene compuestos de hierro, silicio, calcio, que poco a poco pues se han ido mineralizando a través del tiempo, ¿ya? Tenemos los preservados, ¿no? Aquellos restos fósiles encontrados, ¿no? Conservados por hielo, por congelación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Han encontrado, pues, mamuts congelados. Ah, los mamuts, ¿un ancestro de quién? Actualmente ya no hay mamuts, ¿cierto? Son ancestros de quién? Elefantes, por ahí mismo. Ah, ya, entonces tenemos también a los preservados, ¿no? O también han encontrado, pues, algunos que son preservados por resina, por ámbar, que es una sustancia de origen vegetal, en donde atrapa a insectos. También han encontrado insectos primitivos, ¿de acuerdo? Ya que estaban cubiertos por ámbar o resina, que son de origen vegetal, ya, sustancias de origen vegetal. Tenemos a los moldes, también otro resto fósil, ya, los moldes, que son grabados de organismos fosilizados en rocas. Ajá, habían ciertos animales, pues, ¿no? Primitivos, que morían, chicos, pues, ¿no? Atrapados en rocas, ¿sabes? Las rocas por derrumbes, ¿no? Las rocas le caían, pues, encima de él, por lo tanto se morían, ¿no? Y como quedaban aplastados en las rocas, se quedaban ahí, ¿qué cosa? Hacían como un tipo de molde, ¿ya? Hacían un tipo de molde, principalmente a sus huesos, pues, ¿no? Se quedaban ahí haciendo un tipo de molde a la roca, y eso se le conoce como un resto fósil, pues, en tipo de molde, que son grabados de organismos fosilizados en rocas, ¿ya? Porque también, pues, antiguamente ellos morían, ¿no? Cuando las rocas grandes, tremendas, les caía encima, y han encontrado, hay pruebas de eso, a lo cual le conocen como moldes, los que están grabados en las piedras, en las rocas, ¿de acuerdo? Después también tenemos a las huellas, ¿no? Grandes animales que han dejado rastros, ¿no? Han pisado quizás una materia, pues, suave, y eso con el tiempo también se ha mineralizado y han dejado sus grandes huellas, ¿no? Hay huellas, chicos, ya hay huellas que poco a poco se han ido mineralizando, pues se han dejado marcas, por lo tanto,
¿Ya? Listo. Entonces, la primera evidencia de la evolución tenemos a la disciplina paleontológica, que estudia los diferentes tipos de restos fósiles. ¿Ya? Listo. Otra evidencia, Miss, tenemos a la embriología. Como su propio nombre dice, ¿a quién va a estudiar? Al embrión, ¿no, Miss? Ah, a la etapa de la gestación, pues, ¿no? Etapa, pues, en donde los animales recién se están desarrollando, están en una etapa embrionaria, o sea, va a estudiar el desarrollo embrionario. Esto fue propuesto por Ernest Haeckel en el año de 1863, ¿ya? En donde él nos dice qué cosa. Si ustedes se dan cuenta en el desarrollo embrionario, por ejemplo, de un tiburón, de una salamandra, lagarto, zarigüeya, un macaco, ¿no? Incluso el hombre, miren, ¿ah? Todos en su etapa embrionaria, por aquí, empieza de aquí, ¿ya? Por aquí, ya empieza de aquí. Todos en su etapa embrionaria tienen la misma particularidad, tienen la misma forma, digamos así. Todos estos embriones se caracterizan por tener branquias. En un momento de su vida, ellos respiraban a través de branquias, ¿de acuerdo? Branquias y aparte tienen una cola. Todos comparten el mismo origen embrionario, ¿no? Entonces, si todos tienen casi el mismo origen embrionario en un principio de su vida, todos ellos tienen branquias, o sea, respiran por branquias, y aparte tienen una cola, eso quiere decir que todos ellos derivan de un solo ancestro, ¿sí o no? Porque se parecen, pues, ¿no? Embrionaria, en esta etapa embrionaria se parecen, pero pues con el tiempo, cada uno ha tenido que adquirir, ¿no? La forma que le va a corresponder de acuerdo al ambiente en donde se encuentre, ¿no? Pero en el desarrollo, cuando son embriones, todos ellos tienen branquias y todos ellos tienen cola. Si ustedes se ponen a investigar, ¿no? Cómo es el desarrollo embrionario del ser humano, van a ver que a los 2 meses solamente tiene, ¿qué cosa? Es algo así, ¿no? Tiene colita y tiene branquias. Y las branquias lo tiene también un pez. Y las branquias lo tiene también un reptil. Lo va a tener también un anfibio. Animales mamíferos, diferente a humanos, zarigüeya, macaco, ¿no? Listo. Entonces, la embriología estudia el desarrollo embrionario de todos estos animales, dándonos a entender que compartimos un ancestro en común, ya que nos parecemos demasiado en la etapa de embrión. ¿Ya? Otra evidencia, Miss. Tenemos por aquí una disciplina que es la bioquímica, que estudia la bioquímica a mis sustancias químicas que están dentro de los seres vivos, ¿no? O sea, moléculas que están formando parte de los seres vivos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el ADN, estudia el ARN, proteínas, ATP, ¿ya? Con esto que quiero explicarles, que se ha comparado el ADN de los seres humanos, ¿ya? ¿Y qué creen? Nuestro ADN, chicos, nuestro ADN tiene un 98% de parecido al ADN de los chimpancés. Un 98%, ¿ah? Pero también nuestro ADN del ser humano lo han comparado con otras especies, lo han comparado también con aves, con reptiles. ¿Y hay qué cosa? Y hay parecido. Aunque con los chimpancés hay un parecido mayor, un porcentaje mayor de un 98%. Incluso nuestro ADN también tiene parecido con las bacterias, con su código genético de las bacterias. Entonces, gracias pues a esta bioquímica pueden, ¿qué cosa? Comparar estructuras pequeñas del cuerpo, ¿no? Moléculas, ya como ADN, proteínas, ARN, y sí, hay parecido. Por lo tanto, si hay un 98% de parecido en nuestro material genético, ¿eso qué significa? Que derivamos de un solo ancestro. Eso quiere decir que tanto el ser humano como los chimpancés derivamos de uno solo, ¿ya? Derivamos de un primate. ¿Ya? Derivamos de un primate, ambos. Pero no quiere decir que los seres humanos, pues, somos primo hermanos de los monos, pero no derivamos de los monos, ojo, derivamos de un primate, ¿ya? Y este primate, pues, se ha ido para dos lados, uno para los humanos y otros, pues, que continúan hoy día siendo monos. Así que no digan, ¿no? A veces te escucho por ahí, ¿por qué los monos no siguen evolucionando si nosotros evolucionamos de los monos? ¿Y por qué hay otros monos que no evolucionan? No, derivamos de un primate, ¿ya? Nuestro ancestro en común es un primate, y este primate ha seguido dos ramas. Uno, pues que se han tenido que adaptar, ¿ya? Al medio, los seres humanos, y otros que han seguido continuando como chimpancés. ¿De acuerdo? Chimpancés. Entonces, podríamos decir que sí somos primo hermanos de los chimpancés, sí, porque derivamos de un solo ancestro. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, eso estudia la bioquímica, ya comparar material genético, sustancias, pues pequeñas químicas que se encuentran a nivel del cuerpo, como proteínas también, ¿ya? Ya les estoy diciendo que según la bioquímica, todos los seres vivos estamos relacionados, incluso nuestro código genético se ha comparado también con el de las bacterias, y hay qué cosa, hay semejanzas, con las plantas hay semejanzas,
¿ya? Con los reptiles también, pero más en un mayor porcentaje con los chimpancés, ¿ya? ¿Qué más? Otra evidencia, la anatomía comparada, ¿no? En la anatomía comparada hablamos de 3 tipos de órganos homólogos, órganos análogos y los órganos vestigiales o rudimentarios. Los órganos homólogos, mis, ya les expliqué al principio esto. Órganos homólogos, mis, ¿qué significa? Que las estructuras son iguales, ¿no? Homo viene de igual, de parecido. Mis órganos homólogos, pero miren acá. Hasta aquí hasta aquí nada más, ¿ya? Hasta aquí, hasta el murciélago. Miren acá, tenemos ¿qué cosa? Extremidad superior del ser humano. Tenemos la patita delantera de un león. Tenemos la aleta de un delfín y tenemos el ala de un murciélago. Y él estaba explicando esto. Si ustedes se dan cuenta, la estructura de los huesos es muy parecida, por no decirlo igual. Ya es muy parecida, son órganos homólogos. Miren, ve, de un huesito se originan 2 y las falanges, de un huesito se originan 2 y las falanges, de un huesito se originan 2 y las falanges, ¿no? Quizás tú a simple vista podrías decir que son diferentes, porque tú tu brazo lo ves diferente, pues a la pata delantera de un león o de un perrito, ¿no? A la aleta de un delfín, yo lo veo completamente diferente, pero si analizamos más a fondo, observamos sus estructuras óseas, nos damos cuenta que son tal cual, igualitas, ¿ya? Del murciélago, delfín, león, el humano. Por lo tanto, dicen pues que el humano, ¿no? El león, el delfín, murciélago, incluso la ballena, derivamos de un solo ancestro en común. Nuestro ancestro es solo uno, que con el tiempo, pues, ¿no? Han ido, ¿qué cosa? Poco a poco se han ido separando para adquirir, ¿qué cosa? Funciones diferentes, ¿de acuerdo? Funciones diferentes con el tiempo, ¿ya? Tienen funciones diferentes. Pregunto, ¿los órganos homólogos a qué tipo de evolución apoyan? ¿A una evolución divergente o a una evolución convergente? Divergente. Divergente, así es, Michael. En una evolución divergente hablamos de órganos homólogos, en donde los órganos se parecen, pero con el tiempo se han separado para adquirir diferentes funciones. ¿Ok? Ahora, tenemos por aquí los órganos análogos. Mis, análogo viene de diferente. Eso quiere decir que aquí las estructuras son diferentes. Ya, por ejemplo, ¿a quién tenemos? Tenemos aquí al ala de un ave y al ala de un insecto. Tú sabes que el insecto es un animal invertebrado, sin hueso. Y el ave es un animal vertebrado que posee huesos, ¿cierto? Son estructuras totalmente diferentes. Ellos no comparten un ancestro en común. Aquí no hay ancestro en común, pero han convergido hacia una misma función, que sería volar. A ambos les sirve para volar. Y estos órganos análogos, ¿qué cosa? Avalan, ¿qué cosa? Avalan pues la evolución de tipo convergente. Aquí es convergente, aquí es la evolución divergente. Ok, listo. Ahora otra prueba de la anatomía comparada. Tenemos a los órganos vestigiales, o llamados también órganos rudimentarios. ¿Qué cosa es eso, Miss? Son órganos que con el tiempo, pues, ya no van a tener función, ¿de acuerdo? Órgano poco importante, vestigial, no viene de sin importancia, o órgano rudimentario, ¿ya? Estos órganos son órganos pequeñitos que actualmente ya no tienen función, pero que se dice que en nuestros ancestros tenían función, ¿de acuerdo? Miss, por ejemplo, tenemos aquí la muela de juicio. La muela de juicio viene a ser un rezago que nos han dejado nuestros ancestros. Ellos sí lo necesitaban, ¿de acuerdo? Para ellos era importante. ¿Por qué, Miss? Porque ellos pues tenían que comer quizás alimentos crudos, por lo tanto tenían que hacer mayor trituración de esos alimentos. Pero hoy en día, pues los seres humanos, ¿qué cosa? Comemos comida cocinada, ¿cierto? Ya está cocinada, Miss, por lo tanto, ya no necesitamos tanto de esta muela de juicio, porque tú sabes, habrás escuchado que cuando te sale la muela de juicio, la cual te sale aproximadamente 20, 25 años, incluso hasta los 30 años, o en otras personas ya no sale la muela del juicio, esta muela del juicio muchas veces sale haciendo daño nada más a las demás muelas. Es como que perjudica a las demás muelas, porque no sale de manera ortodoxa, o sea, recta, sino sale torcida, haciendo daño a la muela que se encuentra al lado de ella. Por lo tanto, se va al dentista y tienen que sacarte la muela de juicio. ¿De acuerdo? Entonces, la muela de juicio en nosotros, en los seres humanos, ¿tiene función? Ya no tiene función. Es por eso que muchas veces nos lo sacamos, la muela de juicio, porque solo nos trae perjuicios. Pero, Miss, ¿es un rezago? Pues, ¿no? A nuestros antepasados les habrá servido. A ellos sí. ¿De acuerdo? Entonces tenemos también aquí ya una evidencia pues de los órganos rudimentarios. Por ejemplo, el apéndice. Ustedes habrán escuchado que las personas ya mayores sufren demasiado de este órgano, ¿no? Les da la apendicitis.
¿Por qué, Miss? Porque es un órgano vestigial que ya no tiene función, ¿de acuerdo? Ya no tiene función. Y si me lo saco, Miss, no va a pasar nada. Te harías un beneficio porque de esa manera ya no sufres de apendicitis. ¿Por qué este apendicitis, que es como una especie de bolsita que cuelga del intestino grueso, ya se llena muchas veces de ¿qué? De fecalitos, o sea, de heces duras. Y cuando se llena de heces duras, se inflama. Y esta inflamación se le conoce como apendicitis. ¿Y qué tiene que hacer la persona que tiene apendicitis? Tiene que extirparla, ¿no? Porque causa un dolor horrible, porque podría reventar, ¿no? Podría reventar esta apendicitis. Eso es lo que no queremos, ¿no? Que reviente. Por lo tanto, también el apéndice es un órgano vestigial, un órgano rudimentario que ya no tiene función en el ser humano, ¿de acuerdo? Por aquí tenemos, por ejemplo, los músculos que hacen mover la oreja. Ustedes habrán visto que hay algunas personas que sí pueden hacer mover la oreja. ¿Por qué? Eso también viene a ser un rezago de nuestros ancestros. Antiguamente, pues tenían que ellos que quizás comunicarse a través de movimientos, ¿no? De las orejas, y tenían que mover las orejas, lo utilizaban, pero hoy en día nos comunicamos hablando, por medio del habla, ¿cierto? Usando palabras. Por lo tanto, ya no es importante para nosotros este músculo, ¿no? Este músculo que hace mover la oreja, porque ustedes habrán visto que muchos de ustedes no pueden mover la oreja, pero algunos sí, Miss, todavía. Ah, ¿por qué? Porque pues tienen su rezago ahí de su ancestro aún funcionando, pero con el tiempo ya no va a tener ninguna función, ¿de acuerdo? En algunas personas, por ejemplo en mí, yo no puedo mover mis orejas, ya no hay función ahí, ya no hay función. Por ahí quizás en algunos de sus compañeros todavía está activo ese músculo y todavía pues, puede moverlo, ¿ya? Pero ya es un órgano vestigial, es un órgano sin importancia. Por ejemplo, aquí en las ballenas, ustedes saben que las ballenas tienen cola, ellos no tienen piernas, ¿cierto? Pero han encontrado rezagos en el cuerpo de la ballena, ¿ya? Han encontrado huesos, rezaguitos de qué? Rezagos de pelvis, rezagos de, digamos, como de fémur, ¿ya? Que quizás dan pues una explicación de que antiguamente esta ballena tenía pies, ¿de acuerdo? Tenía pies. Esto explica de que la ballena antiguamente vino de la tierra y se fue hacia el mar, ¿no? Pero en el mar no le hizo falta estos pies, sino usó la cola. Entonces, cuando los zoólogos pues investigan los huesos de la ballena, pueden observar que tienen, ¿qué cosa? Que tienen unos huesitos que dan pues la apariencia de que en un momento fueron, ¿qué cosa? Fueron un tipo de patas, ¿de acuerdo? Pero actualmente no le sirve y es un rezago que también tiene la ballena, pero lo tiene ahí, pero poco a poco con el tiempo esto se va a atrofiar y va a desaparecer, porque no está llevando, ¿qué cosa? No está llevando a cabo una función, ¿ya? Entonces, los restos vestigiales, restos rudimentarios, vienen a ser también, ¿qué cosa? Vienen a ser, pues, evidencia de una anatomía comparada, ¿no? Que explica de esa manera la evolución de los seres vivos, ¿ya? Tenemos por aquí también, ¿no? Las vértebras coccigias. En caso de los seres humanos, esta vértebra, la última vértebra, que le llaman la colita, está atrofiándose, ¿ya? Está atrofiándose poco a poco. ¿En quiénes está más desarrollada? En los animales, ¿no? En los perros, en los gatos, pues que sí, tienen esta vértebra última bien larguita, ¿no? Para que dé origen a la cola. Pero nosotros, ¿acaso ustedes mueven la cola? No, Miss, eso ya no lo utilizamos. Es también un rezago de nuestros ancestros. ¿De acuerdo? Entonces, con esto estaríamos culminando con el tema de la evolución. Chicos, ¿han entendido? Les veo que no han opinado nada. Supongo que han estado escuchando, nada más. Sí. O han estado haciendo otras cosas. He estado tan concentrada explicándoles que no me he fijado de ustedes. ¿Han entendido, niños? Sí. Ok. Entonces, si han entendido, inmediatamente se van a ir a dar la práctica que está programada para el día de hoy. Les dije que tienen que tener un correo electrónico y poner sus datos en el link que les voy a pasar. ¿Todos tienen correo electrónico? ¿Con Gmail? Sí. Yo sí. O con el Hotmail también, no hay problema, ¿ya? Sí, ¿no? Entonces, ahorita les voy a pasar. Sí, Miss. 9:30. Ya, tienen hasta 9:40. Son unas 10 preguntitas. No tengo y nunca tendré. Ya, yo avisé, por favor, sus correos electrónicos. Si por A o B, Miss, no tengo, dile a tu mami que te preste, que te dicte su correo y fácil, ¿ya? Súper